Y hoy ponemos a consideración de ustedes los reclamos de la ciudadanía limpeña, las condiciones en las que el nuevo intendente encontrará el municipio. Limpio tiene los mismos problemas que el resto de los 18 distritos que componen el departamento central. Calles en mal estado, problemas de infraestructura y aunque usted no lo crea, Limpio tiene problemas con la basura. Los Gómez Berlangeri buscan perpetuarse en el poder. Hace más de 20 años que gobiernan la ciudad de Limpio. Primero estuvo Alexis, luego Optaciano, vino Roberto y estuvo Toto. Ahora, el ingeniero Optaciano Gómez quiere volver a ser intendente. El asfalto en la ciudad mejoró en un radio de 500 metros alrededor del centro. Sin embargo, calles vecinales alejadas parecen estar olvidadas. Empecemos por el mal común, los baches. Transitar por esta importante arteria de la ciudad de Limpio es una verdadera odisea para los conductores y te voy a demostrar por qué. Seguime. Por lo menos a casi 200 metros encontramos un bache. Acá ya encontramos el primer bache. Indudablemente tenemos que pasar punto muerto. Tenemos también otro bache aquí. Tenemos que obligadamente encostarnos y reducir la velocidad y tomar nuevamente impulso para poder esquivar al bache. Encontramos varios baches también a los costados, en el centro mismo, que sí o sí te obligan a reducir la velocidad. El liberal Optaciano Gómez busca su tercer mandato y asegura tener la solución. Y es el lugar donde escurre mucha agua y hay que, con el tiempo, hormigonar eso. El candidato de la ANR, Carlos Palacios, por su parte, espera que quien solucione este problema sea el gobierno central, no al municipio. Vamos a tratar de dar la solución definitiva a los baches. Eso estamos gestionando con el Ministerio de Obras Públicas, reparación de varias arterias. Parte de la calle Mariscal Estigarribia, a 200 metros del centro, ni siquiera está empedrada y fue habilitada hace 20 años. Ya ven ya luego el estado. Las criaturas que van a la escuela, si por ahí llueve ya no se puede más transitar porque las calles están repletas de agua y es imposible. Porque es una zona céntrica, a 5 cuadras de la municipalidad. Y de a poco el municipio va mejorando. No es mucho lo que queda ahí. Esa parte es porque es un entornito. Se puede solucionar todo. Nosotros vamos a apostar al mejoramiento de todas las calles y si es posible y los recursos nos dan, empedrar, si es posible, todas las calles. Los desagües pluviales y cloacales también son deuda pendientes en Limpio. La parte de desagüe cloacal es insuperable ahí en el mercado. Parece que hay una laguna, luego nunca termina ahí el agua. Sobre este punto, para Optaciano, no hay muchas vueltas que dar. Pero ¿qué municipio va a tener? ¿Para qué? ¿Por qué el voto le va a engañar a tu municipio y decir voy a hacer desagüe pluvial? ¿Por quién va a tener dinero para hacer desagüe pluvial? Posible. Palacios opina lo contrario, pero aferrándose nuevamente al gobierno central. Hemos pedido nosotros que se busque la solución, el entubamiento de eso, así que vamos a solucionar eso. Y otro de los grandes dramas que tiene que afrontar la ciudadanía limpeña es el tema del transporte público de pasajeros. Y atención a esto, la inseguridad en esa ciudad impide que el servicio de transporte público se pueda realizar, por ejemplo, en horario nocturno. Uno de los males que aqueja a la gente es la falta de buses en horario nocturno. Es que los empresarios sienten temor. 23 estaba entrando, ahora también casi cada 2 horas nomás ya hay. Los colectivos que entran acá también son muy peligrosos, también muchas veces se viene y se queda sin ruedas, todo eso, ¿verdad? Gómez propone algo insólito para solucionar este drama y quiere ser el pionero en el asunto. Desde las 9:30 hasta 3:30 de la mañana,
vamos a tener transporte público, costeado por la municipalidad. Gómez y Palacios aseguran que ejercerán controles estrictos para habilitar buses antiguos utilizados anteriormente por otras empresas de transporte. Hay que tener bien reparado, tiene que estar bien el interior, las luces, los pisos, las escaleras. La inseguridad es tanta en la zona que en esta misma calle un joven perdió la vida hace un par de años a plena luz del día. En la calle en donde está mi casa, ahí no hay luego ni alumbrado público, no hay ahí. Vamos a conversar con la gente de la ANDC, que las necesidades son tantas y muchas veces también la demanda es demasiado y la ANDE no puede cumplir con ello. Señor, señora, si usted creía que viajamos hasta el Gran Cañón de los Estados Unidos, está muy equivocado, pues nos encontramos en una cantera abandonada, en la ciudad de Limpio, específicamente en la Villa Don Bosco, donde 3 asentamientos de personas de escasos recursos quedan prácticamente aisladas con cada lluvia, pues el agua se estanca en esta zona profunda e inclusive aquí se crean mini vertederos clandestinos de basura. Cuando llueve, se le agarra al pecho y lleva el raudal. Según Optaciano, la responsable es la Secretaría de Acción Social, que instaló asentamientos en un lugar explotado como cantera. Si rellenar las casas van a quedar, si vos me decís las casas se inundan, cuando más rellene la casa se va a quedar más inundada. Vamos a investigar, vamos a ver cómo podemos solucionar. Se está depredando nuestros recursos naturales. Al parecer a las autoridades de la municipalidad se les olvidó hacer honor a su nombre, Limpio, pues a lo largo de la principal avenida San José no encontramos un solo cesto de basura en la vereda. Inclusive, frente al edificio mismo de la municipalidad encontramos esta bolsa repleta de basura depositada en la vereda. Hay que incidir en la recolección y de a poco con los cestos de basura. Ambos prometen sanciones a quienes no limpien sus baldíos. Eso es fácil, se hace una ordenanza, se limpia, se le cobra al dueño, si no se le cobra se lo demanda, nadie quiere ser demandado. Y comenzar a tratar de poner cestos, diferenciar los cestos, qué tipo de basura vamos a introducir en los cestos. Buscar un poco cuáles son las empresas que están operando en el municipio de Limpio y buscar la forma de mejorar o licitar otras empresas. Finalmente llegamos a uno de los extremos de la ciudad, la playa municipal de Piquetecué, colmado de plásticos, vidrios, todo tipo de basura. No, está sucia, somos nosotros los vecindarios los que más limpiamos acá. Hermosear, poner una atracción, un mirador. El candidato azul promete soluciones. Piquete, tenemos que hacer el desagüe cloacal de Piquete. El Colorado también. Caminos accesibles, bien iluminados, para que la gente vaya a la playa, a acomodar todo ello. Desde un sitio emblemático como lo es el puerto de Piquetecué en Limpio, a orillas del río Paraguay, con imágenes de Diego Folle, informó Sergio Valdés para Red Guaraní.